Dios es bueno. Todo el mundo pone esto en sus redes sociales, todo el mundo habla de esta gran frase. Incluso hace tiempo adoptamos un juego de palabras por medio de una película donde dice: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Pero ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Qué significa? ¿En verdad Dios es bueno? ¿Por qué es bueno? Quédate y descubre lo que la Escritura dice acerca de esto. Dios es bueno. La Biblia lo define como un Dios de amor, como un Dios santo, como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Rebosa de bondad. Podríamos llamarlo que Él todas las mañanas se levanta de buen humor, buscando que toda la gente le vaya bien. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 145, versículo 8 y 9. El Señor es bueno y compasivo. No se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que Él ha creado. Nuevamente, Dios es bueno. Pero algunas personas dudan de su amor cuando están pasando por situaciones difíciles, o cuando tienen un familiar o ellos mismos están enfermos y tal vez estén al grado de morir. La gente dice: ¿en verdad Dios es bueno? Dudan de su bondad, llegan a cuestionar esta bondad y expresan: si Dios fuera bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, hoy queremos hablar de 5 puntos, porque hay más puntos. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Qué esconde detrás la frase Dios es bueno? Porque mucha gente la habla, Dios es bueno, pero ¿qué hace que Dios sea bueno? Punto número 1, la Biblia dice que Dios es un Padre. Nadie en el mundo, ningún Dios creado por los hombres, ningún Dios imaginario, ningún Dios tiene esta descripción: Dios es Padre. Recordemos que Jesús vino a revelarnos directamente a Dios, no como un ser lejano, sino como un Padre. Él se presentó y decía a la gente: Dios es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios. Él se dirigía y decía: Padre nuestro, Padre. Y en todo momento Él hablaba Padre. La palabra en hebreo que Él ocupaba era una palabra llamada Abba, que significa papito hermoso, papito tierno. En su contexto dice Padre bueno, Padre bueno. Entonces Dios nos revela su naturaleza cuando Jesús viene a la tierra. Se revela como un Padre en el cual podemos confiar, como un Padre bondadoso, como un Padre de la segunda oportunidad. Siempre hay una segunda oportunidad con Él. Como el Padre que decidió enviar incluso a Jesús para que nosotros fuéramos redimidos de nuestras faltas. Por eso el texto más famoso, o uno de los más famosos de la Escritura, dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál Dios? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió, dice el 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¡Qué amor tan grande de ese Padre! Enviar a Jesucristo para que su creación fuera salva, para que no fuera condenada. Dios es un Padre y eso lo hace ser bueno. Nadie en la tierra, ningún Dios de ninguna cultura ha enviado un Hijo en carne y en sangre a morir si no es el mismo Padre. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que Dios no está enojado. La gente piensa que Dios está enojado y que necesita un intercesor entre Él y los hombres para que entonces calme la ira de Dios. No, Dios es amor. El Padre es bueno. Él ama al mundo. Por eso dice la Biblia en Romanos 2:4. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bueno contigo. Otra vez. Dios ha sido muy paciente y bueno contigo, esperando que cambies. ¡Wow! ¡Qué naturaleza de la bondad de Dios! Pero tú piensas que su paciencia nunca terminará y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que incluso cambies tu vida. Nuevamente, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice: Dios es bueno, es un Padre bondadoso.
Es un Padre que espera que tú y yo cambiemos. Es un Padre que se llena de paciencia. Sí, su paciencia tiene un límite, pero se ha llenado de paciencia esperando que cambiemos. Como Padre podemos confiar en Él en cualquier circunstancia que tengamos. Recordemos que Dios nos ama y los padres aman, los padres ayudan, los padres proveen. ¿Por qué? Porque fuimos llamados y formados con un propósito. No somos una casualidad. Dios nos puso en la tierra con un propósito. El Padre, antes de que naciéramos, nos diseñó con un propósito específico para que lo ejecutáramos en la tierra y lo representáramos como sus hijos, porque Dios es bueno. Punto 2. ¿Por qué Dios es bueno? Porque mandó a Jesús para ser un modelo para todos los hombres. Cuando te ponen a hacer algo, en un trabajo, te dicen, mira, esto es el modelo, en este básate, en este sigue. Y es más fácil la tarea porque te estás basando en el modelo, ya no lo sacas de la nada, ya sigues un modelo, ya sigues un patrón. Y en la bondad, Dios mandó a Jesús como modelo de vida para los seres humanos. Nos hizo un trabajo más fácil. Dios es bueno porque puso un modelo a seguir, un modelo perfecto de vida. Jesús expresó la bondad de Dios, argumentando incluso que ninguna enfermedad venía directamente del corazón de Dios. Dios no usa la enfermedad para enseñarnos una lección, no, Él es bueno, ni para fortalecer nuestro carácter, no, ni siquiera para castigarnos, no, Dios es bueno, no pensemos esto, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, ¿por qué pasa la enfermedad? Entonces, ¿por qué pasan las desgracias? Bueno, la mayoría de las enfermedades son consecuencia de la desobediencia, del mal cuidado de nuestro propio cuerpo, de las decisiones mal tomadas al administrar nuestro cuerpo, al meter lo que no tenemos que meter. La mayoría de las enfermedades pasan por eso y son consecuencias, no porque Dios la mandó. Ninguna persona agarraría y mandaría un cáncer a su hijo para que su hijo cambiara. Nadie lo haría. Si nosotros, siendo malos, no lo haríamos, Dios tampoco lo haría. Es consecuencia de esto. Ahora, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué morimos si Dios es bueno? Recordemos que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Desde el tiempo de Adán caímos porque el hombre decidió no seguir los preceptos de Dios. Pero entonces vino Jesucristo a traer una restauración de nuestra alma, a traer una restauración de nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo sigue envejeciendo y es una cita que todos tenemos que tener con la muerte en algún momento y vamos a morir. Pero depende mucho dónde vamos a estar cuando nosotros aceptamos y que deseemos vivir conforme al modelo que es Jesucristo. Vive como Jesucristo. No vivas como nadie más. Vive como Jesucristo. Porque la Biblia explica en Hechos 10:38, ustedes saben que Jesús de Nazaret, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. ¿A quién? A Jesús. Y Él fue por todas partes haciendo bien y sanando a todos los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con Él. La opresión no viene de parte de Dios. La opresión viene de parte del enemigo. Y recordemos que tenemos que vivir en esta tierra obedeciendo a Dios y siguiendo el modelo. Qué fácil lo puso Dios, seguir un modelo. Si permanecemos en Él, si permanecemos en sus mandamientos, si permanecemos en sus preceptos, dice la Biblia misma que entonces nos irá bien. No pensemos que podemos vivir independiente de Dios como querramos y que entonces Dios está obligado a bendecirnos. No, Él es bueno, pero también Él es justo y tenemos que vivir responsablemente, y vivir responsablemente es una asignación divina. Tenemos que vivir responsablemente en lo que hacemos, en lo que comemos, cómo vivimos y cómo decidimos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Conforme el modelo que Dios mandó, Jesucristo. Dios es bueno porque nos puso la muestra en la tierra. Punto 3. Dios nos escucha. Dios en su bondad escucha nuestras oraciones. Pero es importante señalar que la vida del ser humano no es libre de las aflicciones en la tierra. Dios nos escucha, pero recordemos que Dios promete siempre estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Algunos dicen que el hecho de orar va a hacer que nunca te pase nada en la tierra. No.
Dice la Biblia, en la tierra tendréis aflicción, pero confía, yo estoy contigo. Debemos confiar que Dios nos escucha cuando hablamos con Él. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo estaré contigo. Clama a mí y te mostraré la bondad, te mostraré lo que tengo para ti. Dios nos escucha en su bondad, pero no siempre responde nuestras oraciones conforme nosotros queremos. Muchas de ellas incluso se convierten en promesas, las cuales se deben alcanzar más adelante, porque Dios no nos va a dar todos los caprichos que tengamos. Yo escucho a mis hijos. Pero si tengo un hijo pequeño y me dijera, padre, cómprame por favor, papá, un carro a la edad de 10 años, aunque tuviera la economía, aunque tuviera todo lo que tendría que tener para tener el carro, no se lo compro. ¿Por qué? Porque en mi sabiduría sé que si le compro un carro a ese muchacho, a esa edad, tal vez sea la fuente para que él muera, tal vez sea el objeto de que lo va a llevar a un fracaso a él y a terceros. Entonces sí lo escucho, pero no lo voy a complacer. Así es Dios. La gente piensa que porque no se contestaron las oraciones conforme lo que nosotros pedíamos o conforme nuestros caprichos, Dios no nos escuchó. No, sí, Dios nos escucha. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios y están basadas muchas veces en promesas. En vez de darnos una respuesta, Dios nos da una promesa con el fin de madurar, con el fin de que nuestro carácter sea un carácter conforme el modelo de Jesús. Pero la oración, tenemos que saber que la oración es un pacto de alianza. La oración no es una repetición de vanas palabras, sino Dios no le estamos dando una carta para que cumpla nuestros deseos, una carta de supermercado con una lista, Señor, bendíceme, Señora, Señor, Señor, Señor. No, Dios quiere que tengamos una relación. Dios nos escucha y en ese escuchar Dios anhela en su bondad que seamos accesibles directamente a Él por medio de la oración. Las puertas del cielo están abiertas porque Dios es bueno. Y Dios está esperando que lleguemos, que cerremos nuestra recámara y estemos hablando con Él, confiados que Dios nos escucha. Punto número 4. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Este es un punto muy grande de su bondad. Jesús vino a destruir las obras del enemigo para darnos una vida eterna. Estábamos perdidos sin la bondad de Dios. Y la bondad de Dios llegó cuando nos mandó a Jesús para que Él viniera a destruir las obras del diablo. Claro, Dios siempre ha sido bueno, pero su mayor expresión de bondad fue mandar a Jesucristo a la tierra. La Biblia dice que el ladrón solo vino a matar y a destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. No es que trabajemos para ganarnos el amor de Dios. Una vez hice una pregunta a alguien y le dije, ¿cuántos creen que Dios podría amarlos más? ¿O cuántos creen que Dios quiere amarlos más? ¿O cuántos creen que Dios pudiera amarlos aún más? Mucha gente levantó la mano y les dije, ¿sabes qué? No es cierto, porque Dios no te ama en medidas pequeñas. Dios te amó y te amó en su máximo, tanto que envió a su Hijo, tanto que envió a su Espíritu. El amor de Dios no tenemos que hacer nada para ganárnoslo. Ya Dios nos ama y ya no trabajamos para ganarnos esto, sino vivimos desde la posición que Él nos colocó, desde la posición de su amor. Dios te ama. La gente no entiende esto y muchas veces ha dicho, es que Dios no me ama, o Dios me ama menos, o Dios ama más a otros, o tal persona es la favorita de Dios. No hay favoritos. Dios nos ama a todos. La bondad de Dios hace que nosotros como seres humanos seamos únicos y seamos especiales en este mundo. Nadie tiene las huellas digitales que tú tienes. Nadie tiene el ADN que tú tienes. Dios es tan bueno que te hizo una persona única. Dentro de su bondad somos una nueva creación. Él destruyó las obras del diablo. Él ya no nos ve como simples pecadores salvos por su gracia. No, Él mismo nos ve como santos. Cuando Pablo escribe, dice, a los santos de la iglesia, a los santos, ya no solamente como pecadores arrepentidos, sino nuestra posición cambió. Él nos ve como
como santos. Santo no es una persona o un mártir, no. Dios nos ve como santos a nosotros, es decir, apartados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser colaboradores con Dios en la tierra. Tengo una prédica por ahí que dice ser socios con Dios. ¿Qué es un socio? Aquel que colabora, aquel que se pone de acuerdo para un objetivo en común. Y no es que Dios nos necesite, pero Dios en su bondad, Dios en su majestad, Dios en su gracia decide: yo quiero que el hombre opere en la tierra con el poder de mi Espíritu Santo. Yo quiero que el hombre que trae mi aliento, que trae mi espíritu, que trae mi fuerza, sea diferente a toda la creación. Por eso dice: ora, clama, para que entonces la oración sea ese pequeño músculo que mueve la poderosa mano de Dios. Tenemos que estar en comunión con eso y saber que el Señor vino a destruir las obras del diablo y nos da una vida abundante. La gente piensa que vida abundante solamente habla de la economía. No, la vida abundante es que su bondad nos constituye para ser santos, ya no solamente pecadores salvos por gracia. La vida abundante nos hace colaboradores con Él. Dice en 1 Corintios el apóstol Pablo 1:30, por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. ¿Cómo somos? Aprobados. ¿Cómo somos? Librados del pecado. Ya no somos solamente pecadores arrepentidos. No, dice aquí, nos santifica. ¿Cómo nos ve Dios? Como santos. 1 Corintios 3:9. Pero nosotros somos cooperadores. Otra versión dice, nosotros somos colaboradores. Otra versión dice, nosotros somos socios con Dios. Y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Nosotros somos cooperadores. Nosotros trabajamos juntamente con Dios para hacer cosas aquí en la tierra. Por eso Dios en su bondad te está diciendo: yo destruí las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Las que nos tenían fuera de ese lugar santo. La Biblia dice que Él nos sentó en lugares celestiales. La Biblia dice que somos la niña de sus ojos. La Biblia dice que estamos en el hueco de su mano. La Biblia dice que de tal manera nos amó. La Biblia dice que aunque padre y madre nos dejaran, Él siempre va a estar con nosotros, porque Dios es bueno. Y punto 5, Dios nos adoptó. ¡Wow! Esa es la máxima expresión. Me gusta mucho eso. Dios nos adoptó como sus hijos. Nos adoptó como sus hijos, nos adoptó como un linaje especial. Somos parte de la familia de Dios para que podamos ayudar al resto del mundo, al resto de la sociedad a reconciliar al mundo, a la gente con el amor de Dios, porque Dios es bueno y quiere que todo mundo sea adoptado por Él. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos resistimos a esto y le damos lugar al pecado, a la vida desordenada, a la vida que Dios no nos mandó, estamos resistiendo a su amor, estamos resistiendo a su bondad. Pero cuando conocemos esto, ya no luchamos solamente con una naturaleza antigua, las cuales nos hace caer. No, estamos cooperando con la naturaleza de Dios, hecho de un lado la naturaleza antigua, y entonces creo que como Dios me adoptó y yo soy su hijo, yo estoy colaborando con la naturaleza de Dios. Por eso dice el apóstol: porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Es necesario que mengue lo que yo era antes, para que entonces la manifestación del poder de Dios esté dentro de nosotros y pueda ser real, porque Él nos justificó, Él nos santificó, y ya no vivo por una victoria, sino vivo desde su victoria. Él me adoptó, ya no soy cualquiera, ahora tengo apellido, ya no soy huérfano, ahora soy hijo de Dios. Yo recuerdo cuando papá murió, ya hace 9 años, y recuerdo cuando él murió, yo lloré solo y le dije a Dios: te voy a decir la palabra más triste, ahora soy huérfano. Y Dios me habló en verdad. Dios me habló y me dijo: no digas que eres huérfano, yo soy tu padre y yo te voy a dar y te voy a cuidar y voy a hacer de ti
el hombre que siempre soñé desde antes de formarte. Y yo he visto la paternidad de Dios. Yo he visto que soy parte de su familia. Él ha cambiado las cosas en nuestra propia vida, porque su bondad no nos recuerda los pecados. Su bondad nos dice que ahora tenemos una libertad diferente en hacer lo que Él nos mandó. Estamos agradecidos por eso, porque Él nos puso en una nueva posición. ¿Por qué queremos evitar lo malo? No porque tengamos miedo de Dios, no, porque Él es bueno, porque Él me llamó su hijo, porque Él me dejó un modelo, porque Él es un padre, porque Él me escucha, porque Él vino a cambiar nuestra vida. Entonces yo decido vivir en la naturaleza que Él me dio. Nuestra naturaleza nos hace entonces ciudadanos del cielo y ya no ciudadanos de la tierra. Dice el apóstol Pablo que somos ciudadanos del cielo. Somos personas que pensamos de forma diferente, renovando nuestra mente a través de los hábitos, cambiando los hábitos de antes por los hábitos que Él nos manda en sus escrituras, recordando las promesas que Él me ha dado. Basta abrir la escritura y saber lo que Él dice de mí, saber lo que Él piensa de mí, y entonces bajo ese concepto vivo, no bajo el concepto que antes me dieron, sino el concepto y el calificativo que Él me dio para que nuestra vida sea diferente. Dios es bueno. Estamos terminando. Dios es bueno. No estoy diciendo que con esto Dios nos da la libertad, aclaro nuevamente, de pecar y vivir desordenadamente. No, somos responsables de crecer en plenitud y de crecer hasta alcanzar la medida del varón perfecto. El pecado es malo y cada pecado va a traer su responsabilidad y sus consecuencias. Es nuestra decisión decidir si vivimos con una naturaleza caída o viviendo conforme lo que Dios nos ha ofrecido. Jesús era la expansión de la manifestación visible de Dios. Nadie en la tierra, nadie, absolutamente nadie, pudo modelar a Dios. Nadie en la tierra murió y resucitó. Nadie en la tierra está sentado delante del trono de Dios. No hay ningún intermediario entre Dios y nosotros, sino Jesucristo el justo. Dios nos otorga esa perspectiva de bondad, la perspectiva de que aceptemos la bondad de Dios y nuestros pensamientos sean cambiados. Cuando tú crees que Dios es bueno, tu forma de pensar cambia y tu fe cambia. Así que si vivimos y creemos cómo es Él, vamos a decidir que nuestra vida tiene que ser cambiada. Tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar la forma de pensar. Tal vez no entendíamos exactamente por qué Dios era bueno. Lo sabíamos y lo decíamos. Pero si en verdad nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar y digámosle así de simple: Señor, yo acepto tu bondad. Me arrepiento. Cambia mi forma de pensar. Ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo sé que tú fuiste el único que murió en la cruz. Tú veniste a la tierra y has de regresar nuevamente. Señor, cambia mi vida, porque yo quiero aceptar tu bondad. Si tú hiciste una oración como esta, considera que Dios en su bondad es tu Padre y que Dios te escucha. Soy el pastor Israel Ávila y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver nuestros videos. Gracias. No olvides suscribirte y tocar la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones. Te mando un abrazo virtual y te bendigo hasta donde quiera que estés. Y recuerda, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén.